Fernando Vicuña. Él es gerente de EMAG EP. Ingeniero Vicuña, bienvenido. Quisiéramos conocer desde su punto de vista si la situación de EMAG EP se ha repuesto del golpe financiero que evidentemente significó ese cambio de sistema de cobro en la tasa de limpieza. ¿Cómo están las cosas? Usted está pocos días, pocas semanas al frente. Muy buenos días, un gusto estar aquí con ustedes, un saludo a toda su radio escucha en la ciudad de Cuenca. Y bueno, realmente el proceso de salir adelante de la EMAG EP de una crisis financiera, estamos en un franco proceso de recuperación. A raíz del cambio del sistema de cobro de la tasa de recolección, la EMAG viene enfrentando un déficit mensual de $600,000 aproximadamente. Ese es el déficit que tenemos de recaudación mensual, ¿sí? Lo cual es un pacto. A ver si no me equivoco, unos ¿cuántos millones? 7 millones. 7 millones alrededor de 7 millones al año, ¿sí? Es lo que estamos dejando de recaudar, a pesar de que la ciudadanía cuencana tiene un muy buen nivel de pago, ¿no? Tenemos aproximadamente un 60% de recaudación, pero tenemos este 40% que antes eran ingresos seguros prácticamente a través de la metodología anterior de cobro, que es lo que nos está provocando este bache financiero. Este proceso nos ¿Cómo lo están solventando? A ver. El no contar con $600,000 al cierre de un mes significa un gravísimo problema desde el punto de vista gerencial. A ver, ¿qué es lo que hemos hecho como EMAG? Estamos priorizando los servicios de limpieza y los servicios de mantenimiento. Es decir, hemos reducido las frecuencias en algunos lugares, hemos disminuido ciertas actividades, hemos cerrado prácticamente todo lo que es reconstrucción de parques a la ciudad, solo los estamos dando mantenimiento, y eso es lo que nos ha permitido ir manejando esta brecha económica que tenemos. Algunos anuncios hemos escuchado, unos han venido de usted, otro de otros funcionarios municipales, pero una de las notas que recordamos, lo transmitimos con nuestros reporteros en este medio de comunicación, es un anuncio en el sentido de que EMAG EP no hará más auspicios a eventos. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en el pasado? A ver, la EMAG no ha hecho por sí auspicios de eventos, ni ha organizado conciertos, ni nada por el estilo, ¿no? Sin embargo, con la política de austeridad que debemos mantener ahora por la baja de la tasa de recolección, hemos restringido los pocos eventos que hacía la EMAG, los vamos a restringir al mínimo. Eventos como cuáles, balcones floridos, que se hacían algunas cosas por ahí. Simplemente ahora habrá los balcones floridos, pero no habrá ya escenarios, no habrá el mapping, no habrá nada de esas cosas. Haremos un recorrido con las autoridades. ¿Eran eventos educativos los que se hacían eventos educativos? Sí, no hubo desvíos de ningún tipo. Para nada. De que yo conozca, no ha habido desvíos de dinero hacia ningún lado. Eso. Otro de los anuncios, que se modernizará Pichacay, el sitio de recolección de basura. ¿Qué planes existen para esto? Si no recordamos mal, se mencionó una cifra de inversión del orden de unos 7 millones de dólares. ¿Cómo se lo va a hacer? A ver. La EMAG EP en el año pasado adquirió un crédito con la Agencia Francesa de Desarrollo. Ellos nos permite financiar, y uno de los rubros es el financiamiento de la ampliación de la fase sur del relleno sanitario. Cuando se concibió el relleno sanitario estaba concebido en 3 fases, Norte 1, Norte 2 y fase sur. Ahora la fase Norte 2 está llegando ya a su fin, es decir, se está llenando ya de basura, ya no hay dónde colocar. Y estamos iniciando la fase sur, la construcción de los cubetos para el almacenamiento de la basura. Y esta inversión bordea los 9.1 millones de dólares, en realidad, que nos permitirá abarcar o contener 1.3 millones de toneladas de basura. ¿Cómo se incrementa, para tener claridad, la vida útil de este relleno sanitario? La vida útil esperamos extenderla con este proyecto hasta el 2031. Hasta ahí tenemos asegurado ya dónde colocar la basura de los cuencanos, que generamos aproximadamente 570 toneladas por día, es lo que genera de basura Cuenca. Y
con esto tendríamos asegurado hasta el 2031. Y ya tenemos que ponernos como empresa a trabajar, a ver después qué vamos a hacer después del 2031. Parece que es un horizonte lejano, pero en temas de planificación de infraestructura urbana son tiempos muy cortos. ¿Qué figura puede darnos usted? Porque en esto realmente carecemos de estadísticas sólidas. Ha sido materia de entrevistas con quien le precedió a usted en el cargo, que incluso con cierta molestia se respondía. Nos referimos a las cifras de reciclaje en Cuenca. De acuerdo con nuestras modestas estimaciones, ante la falta de estadísticas confiables, llegamos a una figura que supera con muy poco el 1% de la basura que se genera en Cuenca, de estas 570 toneladas diarias. ¿Cuál es la cifra que usted maneja? Pues Magepe en el pasado ha hablado de altos porcentajes, 20, 30% o más de reciclaje. ¿Cuál es la realidad en Cuenca? A ver, la estimación que tenemos en realidad, porque es una estimación, usted tiene toda la razón, no existen cifras muy confiables en cuanto al reciclaje, puesto que por la misma forma de que se hace el reciclaje en Cuenca, ¿no? Pero estamos hablando que está bordeando entre un 20 y un 25% el porcentaje de reciclaje. De la producción total. De la producción total de basura, de desechos. ¿Sí? 20-30% estamos hablando de materiales. De unas 100 toneladas diarias. Estamos hablando de material orgánico e inorgánico. 100 toneladas diarias, poco más o menos. Un poco menos. ¿Ya? En realidad la cifra es difícil estimarla por la metodología que se lleva para la recolección estadística de esto, ¿no? Es un proceso muy informal el de reciclaje. ¿Sí? Entonces eso no nos permite tener una cifra exacta, una cifra bastante aproximada a la realidad. Los recicladores de Cuenca pasan a través de los filtros de la EMAC con un asesoramiento en cuanto al manejo o tienen una cierta independencia. Pues sabemos que hay una gran planta de reciclaje a la ciudad de Guayaquil, a donde llega una cantidad bastante grande también de producto para reciclaje desde Cuenca. A ver, en realidad el proceso de reciclaje es autónomo, que es controlado por la EMAC, ¿sí? Nosotros tratamos de organizarles a las asociaciones de recicladores para educarles, informarles, indicarles cómo se debe hacer el reciclaje. Ciertamente este es un proceso de corresponsabilidad con la ciudadanía para poder hacer reciclaje, puesto que creo que muchas de las personas no sabemos hacer reciclaje, ¿sí? Un ejemplo, ¿no? Voy a ponerle un ejemplo. Yo tengo una funda con papel, ¿sí? Pero si cometo el error de ponerle una lata de atún, por ejemplo, sin lavar y sin secar dentro de esa funda de papel, no solo desperdicio la lata de atún, desperdicio también el papel, se vuelve no reciclable. Entonces, eso es todavía un proceso que hay que ir todavía creando conciencia en la ciudadanía de cuál es la forma correcta de hacer el reciclaje. Las campañas que se hacen, diversos tipos de campaña tienen un efecto, lo hemos visto también en las cifras, muy directo en cuanto a incentivar el reciclaje en la ciudadanía. ¿Qué se está haciendo al respecto? Porque hay campañas que han sido efectivas en cuanto al uso de distinto tipo de fundas, a un reciclaje en los hogares que tiene que hacerse, pero esto, desgraciadamente, así somos los seres humanos, lo vamos olvidando con el tiempo. Así es, creo que sí nos hemos descuidado un poco de las campañas de cómo hacer reciclaje, ¿no? Pero ahora justamente con este proyecto y con este crédito que mantenemos con la Agencia Francesa de Desarrollo, hay un componente socioeconómico que nos va a permitir retomar nuevamente estas campañas de reciclaje, empezar a enseñar nuevamente a los cuencanos de cuál es la forma correcta de reciclar. Vayamos a otro de los temas que tiene que ver con los recursos humanos de la empresa. Exitoso para la empresa, pues era parte de una operación sostenible y sustentable, pero se configuró como un caso de precarización laboral, el de las hormiguitas Chuba, que se convirtió en un problema mayúsculo para la administración anterior. ¿Qué salida se ha dado? A ver, ahí tenemos que ser muy claros desde MAC. Creemos que no hay ningún proceso de
tercerización, nosotros lo que hacemos es contratar el servicio mediante lo que está facultado en el Sistema Nacional de Contratación Pública. Nosotros contratamos un proveedor de un servicio. Otra cosa es que para brindar ese servicio se necesite mano de obra, ¿ya? Le voy a poner un ejemplo muy práctico, ¿sí? Supongamos que el Ministerio de Obras Públicas tuviera que mantener a su interior todo el personal que necesita para construir una carretera. Es exactamente el mismo ejemplo que nosotros hacemos. El ministerio contrata una obra, nosotros contratamos un servicio, y para realizar esa obra o ese servicio se necesita personal. Con esto podemos pasar al tema de los contratos de barrido, que es realmente lo que nos ha causado problemas, ¿sí? Estos 3 contratos de barrido que se generaron un problema tanto para el EMAC como para la ciudad, porque el problema no es únicamente del EMAC, el problema se volvió un problema para la ciudad por causa de un contratista irresponsable que no pudo mantener las condiciones exigidas en el contrato en función de lo que debía cuidar a sus obreros. Porque la EMAC, sin más que eso, lo que trata primeramente es de cuidar a la gente que trabaja con nuestros contratistas, ¿sí? Esta irresponsabilidad de este contratista llevó a que la EMAC tenga que dar por terminado los 3 contratos de barrido de manera unilateral. Estos 3 contratos se los terminó. ¿Los 3 contratos eran el total? El Cuenca está dividido más o menos en 4 zonas de barrido, ¿no es cierto? El centro histórico es una zona, y toda la periferia del centro histórico, que son las 3 zonas de barrido que tuvimos problemas. En este momento se dio por terminado estos 3 contratos de manera unilateral. Se están en proceso de ejecución de las garantías contractuales, como manda la ley. Están publicadas ya en el portal de compras públicas la nueva convocatoria a los nuevos contratistas para poder salir ya de este bache que tuvimos en el servicio. Bien, a inicios de esta administración, ya con la señora alcaldesa al mando, se habló de que EMAG-EP contrataría a todo el colectivo de Hormiguitas Chua. Había contrapartes entonces, abogados que auspiciaban a Hormiguitas Chua, y se veía por otra parte la imposibilidad financiera de contratar a un colectivo tan grande. Si no me equivoco, supera las 300 personas. ¿Qué salidas se han dado? Recientemente, me parece que el día de ayer, transmitimos también a través del trabajo de nuestros reporteros, de Jorge Isaac Peña, concretamente, declaraciones de la señora alcaldesa, quien decía se está trabajando en eso, y daba como ejemplo de que se había recontratado ya como parte de la empresa a 5 personas de este colectivo, 5 Hormiguitas Chua. Cifra, si bien y muy importante para cada uno de ellos, irrelevante en el global, pues eso no significa ninguna solución, ninguna salida al caso. Sigue pendiente este tema, se está evaluando todavía la posibilidad de incorporar a este colectivo a la nómina de EMAG-EP. A ver, sobre este tema yo me había manifestado desde el inicio de que asumí la dirección de la EMAC, que no creo que sería todavía responsable de dar una respuesta de sí o no, mientras no tengamos un estudio económico que permita determinar cuál es el impacto que se puede tener. Evidentemente. ¿Sí? A ver, mucha gente... Un impacto de esa naturaleza, se había dicho también en este debate público, significaría una elevación muy significativa en la tasa que se está pagando por parte de los contribuyentes. Si el impacto tiene, si el proceso de incorporación a esto, el estudio nos demuestra que tiene un impacto alto, pues en realidad no hay otra forma de financiar. Recordemos que la EMAC es una empresa sin subsidios, nosotros no recibimos un solo centavo ni del municipio ni del gobierno. Creo que somos una de las pocas empresas públicas del país que tiene esa característica. Por lo tanto, la única fuente de financiamiento que tiene el EMAC es la tasa. ¿Sí? La tasa de recolección es aproximadamente el 80% de los ingresos del EMAC. Entonces, realmente, si es que se produce un impacto económico hipotético al ingreso de los trabajadores, a la nómina directa del EMAC, la única forma de financiamiento es subir la tasa. Bien. ¿Cómo se va a hacer ahora con esos $600,000 mensuales de déficit, que son 7.200.000
al año sin un subsidio? Estamos trabajando conjuntamente con la academia, concretamente con la Universidad de Cuenca. Estamos realizando un estudio para ver qué es lo que tenemos que hacer para mejorar los niveles de recaudación. Este estudio será entregado a la EMAC en los primeros días de noviembre y tendremos ya el camino a seguir para mejorar la recaudación de la empresa y tener un camino claro. Vayamos a lo que sucede en el centro de recolección de Cuenca, en el relleno sanitario. Allí se señala y siempre se dan cifras también en el sentido de que hay producción de abono orgánico, de humus, de compost. ¿Cómo está esa parte del proyecto? Y sobre todo, si podríamos hablar de estas 560 toneladas diarias, ¿cuántas se reciclan a través de este mecanismo? A ver, el nivel de reciclaje orgánico todavía es incipiente, digamos, ¿no? Para nosotros, puesto que la EMAC hace un proceso de separación. El proceso es un poco complejo, ¿no? De la funda de basura hay que empezar a separar todo lo que es plásticos y todo lo que es orgánico. Este proceso orgánico va a una planta de compostaje. Esta planta de compostaje ahora estamos produciendo alrededor de 20 toneladas de compost al mes, básicamente de materia orgánica, ¿no? Uh-huh. Es muy bajito. Es muy bajo todavía, ¿no? Entonces estamos trabajando también, la EMAC tiene un crédito no reembolsable a través del proyecto del proyecto COICA, y estamos en esto trabajando también para repotenciar y mejorar los niveles de compostaje para la empresa. Las tendencias a nivel del mundo con este gravísimo problema medioambiental que estamos viviendo, el calentamiento global, la contaminación en ciudades grandes, algunas de ellas que son caso de estudio, llegan a reciclajes que bordean el 90%. Sí, a ver. Es muy difícil comparar un poco nuestra cultura con la cultura de otros lados, ¿no? O sea, en nuestra economía también no da para hacer eso. El proceso de reciclaje en sí es un proceso un poco caro. Entonces, no se puede financiar prácticamente todo el reciclaje. Las empresas que reciclan tienen altas utilidades. Esto sucede, por ejemplo, con el Centro de Reciclaje de la ciudad de Guayaquil. Es una empresa sumamente rentable. A ver, entiendo que Guayaquil está todavía con los procesos de reciclaje bastante básicos a nivel de ciudadano, a nivel empresarial. Una planta que existe en donde se recicla fundamentalmente plástico. Ya. Muy productiva, además es no sé si tiene la figura de empresa mixta o es 100% privada. De hecho, nosotros tenemos un convenio con una empresa guayaquileña para hacer coprocesamiento, ¿no? Es decir, ¿por qué tenemos este convenio de coprocesamiento? Porque eso nos evita como empresa que cierta cantidad de plásticos y material vaya al relleno sanitario. Uh-huh. Al momento en que nosotros reducimos el número de toneladas que ingresan al relleno sanitario, pues estamos alargando la vida útil, ¿no? Entonces, para nosotros es muy ventajoso mantener estos convenios con estas empresas allá. Nosotros le llamamos una manera de coprocesamiento. Bien, el tiempo se nos va agotando. No quisiera dejar de tocar la situación de parques lineales. Usted ha señalado que como parte de las restricciones financieras no se está atendiendo en la misma medida a estos espacios verdes como se lo hacía antes, posiblemente no solamente con efectos en calidad, sino también, no solamente en cantidad, sino también en calidad. ¿Qué es lo que se está haciendo con esto? ¿Cómo están las prácticas en cuanto a poda de árboles, a controles de árboles que se vuelven peligrosos en la ciudad? Hay un inventario de árboles en sitios públicos. ¿Qué control tienen los parques lineales y los parques en general en la ciudad? A ver, el proceso de mantenimiento de áreas verdes de la ciudad se lo lleva a cabo con total normalidad. Eso no ha sido afectado por la disminución en los ingresos. Hemos manejado este proceso de forma técnicamente para que no se vea afectado. El proceso de corte de césped, del corte de los llanos en los parques y espacios públicos, se lo está realizando cada 35 días como se lo venía haciendo normalmente, ¿sí? Que hemos disminuido, ¿no es cierto?, la reconstrucción de parques. Es decir, había un parquecito por ahí que estaba en mal estado.
estamos dando prioridad, no los hemos abandonado al 100%, hemos dado prioridad para mantenimientos muy puntuales para que sigan siendo unos parques seguros, para que los niños puedan seguir disfrutando del parque. En cuanto a la parte de árboles, estamos trabajando ya en un proceso para hacer un inventario del arbolado urbano, ¿sí? El proceso de tala de árboles o de corte de árboles que están en riesgo es un proceso complicado, puesto que no depende únicamente del EMAC. Cada vez que la EMAC quiere talar un árbol, nosotros necesitamos, como todo el mundo, un permiso del Ministerio de Ambiente. Entonces, una vez que tenemos el permiso del Ministerio de Ambiente, ahí sí podemos cortar el árbol. Igual que todo el mundo, la EMAC por cada árbol que corta tiene que hacer un proceso de remediación ambiental. Entonces, esto es lo que estamos haciendo con los árboles. Mantenemos un monitoreo permanente de todos los árboles que pueden causar riesgo, y en eso también es un pedido a la ciudadanía. Si es que notan que algún árbol puede causar riesgo, nos comuniquen y nosotros hacemos la inspección respectiva para evaluar técnicamente cuál es el nivel de riesgo que tiene el árbol. Bien, terminemos con un poquito de información financiera. ¿Cuál es el presupuesto mensual o anual de EMAG-EP ahora? A ver, el presupuesto de este año es de $50 millones aproximadamente. Tenemos ahí dentro de este presupuesto, está incluido el crédito de la AFD, que son $27 millones. Entonces es lo que este año ha incrementado el presupuesto. Por eso es que podrían observar una variación muy grande, ¿no?, del presupuesto del año pasado al presupuesto de este año. Subió de 32 millones a 50 millones, pero es por el ingreso de este crédito, que el próximo año ya no va a estar. Por lo tanto, el presupuesto se reducirá a los niveles estables de $32 millones aproximadamente. ¿Cuánto de esto es tasa de basura? El 80%. A ver si lo ponemos en cifras. 3 por 8, 24 millones más. Sobre los 30 millones. Sobre los 30 millones. Ya. Y de allí está este déficit de 7 millones. De 7 millones de dólares. Así es. Cualquier mensaje adicional para la ciudadanía. Recordemos siempre a la ciudadanía, este es el mensaje final que siempre lo doy, ¿no?, que una ciudad se mantiene limpia no porque mucho se limpie, se mantiene limpia porque poco se ensucia. Muchísimas gracias. Gracias a usted, gracias por su presencia. Han escuchado al ingeniero Juan Fernando Vicuña, es el gerente de EMAG-EP.